En los confines del Sistema Solar, a 628 millones de kilómetros de la Tierra, se encuentra Europa, el sexto satélite natural de Júpiter. En esta primera ocasión, nos embarcaremos en un viaje fascinante para descubrir los misterios de este enigmático mundo helado y explorar las emocionantes posibilidades de vida en su océano subsuperficial. Europa, con su superficie cubierta de hielo y su océano interno, ha intrigado a científicos y entusiastas del espacio durante décadas. Su belleza y los datos que he recopilado hasta ahora me han inspirado a desvelar los secretos ocultos en este satélite helado. Acompáñame en este viaje de descubrimiento mientras desentrañamos la historia de la exploración de Europa, desde su descubrimiento por Galileo Galilei hasta la posibilidad de vida dentro de su fascinante mundo subacuático. Europa fue descubierto por el astrónomo Galileo Galilei el 7 de enero de 1610. Con su telescopio rudimentario, Galileo fue el primero en observar los 4 grandes satélites galileanos de Júpiter, nombrados en honor a su descubridor. Estos fueron Europa, Io, Ganímedes y Calisto. Europa capturó la atención de Galileo debido a su brillo y características únicas. Las misiones espaciales han proporcionado datos cruciales sobre Europa en las últimas décadas. La misión Voyager en la década de 1970 proporcionó las primeras imágenes detalladas de Europa, revelando una superficie cubierta de hielo y fuertes sugerencias de actividad geológica. La sonda Galileo, lanzada por la NASA en 1989 para la exploración de Júpiter, fue otra misión importante que estudió Europa en profundidad. Las imágenes y mediciones realizadas por Galileo revelaron características geológicas sorprendentes, como fracturas y crestas en la superficie helada de Europa. La misión Hubble de la NASA y otras misiones telescópicas han proporcionado evidencia adicional de la existencia de un gran océano debajo de su corteza de hielo. El agua líquida en Europa supera casi por el doble del agua existente en toda la Tierra. Observaciones de géiseres de vapor de agua de 200 kilómetros de altitud expulsados desde su interior respaldan aún más la existencia de este vasto océano. La estructura interna de Europa es uno de los aspectos más intrigantes de este satélite. Europa tiene un núcleo de hierro cubierto por una capa compuesta principalmente por rocas silíceas, rodeada por un océano global de agua salada. El líquido podría extenderse hasta una profundidad de entre 80 y 170 kilómetros. Estudios han demostrado la posibilidad de actividad volcánica en su fondo marino. Estos podrían proporcionar ambientes habitables en Europa de la misma manera que los respiraderos hidrotermales en los fondos marinos de la Tierra. Toda esta actividad y el calentamiento interno de Europa es causado por las fuerzas de marea generadas por Júpiter y sus satélites. Esto mantiene el océano en estado líquido. Esta interacción gravitacional también provoca actividad tectónica y geológica en su superficie. El océano de Europa se encuentra separado de su superficie helada por una capa de hielo de entre 20 y 30 kilómetros de espesor que actúa como una especie de escudo protector.
Este océano contiene posiblemente los ingredientes necesarios para la vida, y esto es lo que el ser humano está prontamente por descubrir. La superficie de Europa está cubierta por una gruesa capa de hielo que refleja la luz solar y le da su distintivo brillo blanco. Sin embargo, esta aparente tranquilidad es engañosa, ya que la superficie de Europa está marcada por un intrincado sistema de fracturas y crestas que le dan ese distintivo aspecto. Las imágenes obtenidas por la sonda Galileo revelaron características geológicas sorprendentes, como planicies lisas y regiones caóticas. Estos rasgos sugieren la presencia de actividad geológica reciente, como la formación de nuevos terrenos y la modificación continua de su superficie. Además de las fracturas y crestas, se han identificado montañas y cráteres en la superficie de Europa. Estas características proporcionan pistas importantes sobre los procesos geológicos y la historia evolutiva de este interesante satélite. Aunque Europa no tiene una atmósfera densa como la Tierra, se ha detectado que tiene una atmósfera de oxígeno y una tenue capa de gases a su alrededor. Los planetas Marte y Venus son los otros dos únicos objetos del sistema solar, aparte de la Tierra, que tienen trazas conocidas de oxígeno molecular en sus atmósferas. La interacción de la radiación solar con la superficie helada de Europa puede generar compuestos químicos interesantes en su atmósfera. Estas moléculas podrían ser esenciales para el sustento de posibles formas de vida en su océano subsuperficial. El estudio de la atmósfera de Europa es fundamental para comprender los procesos químicos y las interacciones entre la superficie, el océano y el espacio circundante. Esta información será esencial para determinar si tiene un ambiente propicio para la vida. La pregunta más emocionante y desafiante sobre Europa es si existe la posibilidad de vida en su vasto océano de agua salada. Aunque no tenemos pruebas concluyentes, las condiciones potenciales para la vida están presentes, ya que el océano de Europa contiene suficiente oxígeno para albergar vida. El océano de Europa contiene agua líquida, elementos químicos esenciales y una fuente de energía a través del calor interno. Estos son los ingredientes básicos para la vida tal como la conocemos en la Tierra. Además, los géiseres de vapor de agua observados en Europa son indicios de actividades geotérmicas similares a las fuentes hidrotermales en los océanos de la Tierra. La teoría de los respiradores o de ventilación de aguas profundas sugiere que la vida podría haber comenzado a partir de aberturas submarinas o respiradores hidrotermales debajo del mar, desprendiendo moléculas ricas en hidrógeno que fueron clave para el surgimiento de la vida en la Tierra. La posibilidad de encontrar vida inteligente dentro del océano de Europa es algo remota. Lo que sería más factible es descubrir seres con inteligencia similar a los animales marinos de la Tierra. En caso de que nos topemos con seres de inteligencia similar o superior al ser humano, significaría un alto a futuras exploraciones tripuladas, ya que el peligro es inminente. La Agencia Espacial Europea lanzó el pasado 14 de abril su misión Jupiter Icy Moons Explorer o JUICE. Esta se centrará en la exploración de Júpiter y en el estudio de sus 3 satélites helados más enormes e intrigantes, y los únicos con posibilidad de albergar vida, que son Europa, Ganímedes y Calisto.
La misión JUICE busca obtener información crucial sobre su composición y posibilidad de vida en estos 3 mundos de abundante agua salada. Se prevé que su llegada sea en julio de 2031. Por su parte, se espera que la misión Europa Clipper de la NASA, que se lanzará en 2024, llegue a Júpiter en abril de 2030 y realice cerca de 50 sobrevuelos a Europa, llegando a situarse a solo 25 kilómetros por encima de su superficie. Esta misión se centrará solo en explorar el satélite Europa y estudiará su composición, analizará su superficie y determinará las posibilidades de vida biológica en su océano. Estas misiones futuras nos brindarán una visión más detallada y precisa de Europa, sus características geológicas, su estructura interna y la posibilidad de vida en su océano subsuperficial. Estamos ante una nueva era de exploración espacial que podría cambiar nuestra comprensión del cosmos y nuestra visión del lugar que ocupamos en él. Europa, el misterioso sexto satélite de Júpiter, nos ha cautivado con su belleza helada y su potencial para albergar vida. A medida que continuamos explorando este fascinante mundo, nos adentramos en un territorio desconocido que nos desafía a ampliar nuestros horizontes y buscar respuestas a preguntas trascendentales. Europa, con su océano subsuperficial con grandes posibilidades de vida, su superficie con géiseres activos y su atmósfera compuesta de oxígeno, representa una ventana hacia la posibilidad de que la vida pueda existir en lugares inesperados más allá de nuestro propio planeta. Esta maravilla cósmica nos recuerda que nuestro universo está lleno de secretos por descubrir y que la búsqueda de vida en el espacio continuará inspirando al ser humano y en un futuro no muy lejano, lo alentará a buscar vida fuera de nuestro sistema solar.